aburrirme. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Felipe Guerrero. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Hoy viernes nos toca hablar de los dueños de negocio que en la mayoría de los casos aprendieron a ser dueños trabajadores. Y en estos viernes con Martín Cabanillas hablamos cómo transformar a un dueño trabajador en un dueño director. Mi estimado compadre, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el clima allá en Tepic? ¿Qué tal, compadre? Buenos días. Pues aquí en Tepic el clima sigue fresco, sigue frío, sigue un clima rico. Y pues aquí estamos un viernes más, después del fin de semana que estuvimos allá en Mazatlán, pues viendo el carnaval y disfrutando un poquillo. Pues aquí estamos de nuevo con esta escuela para dueños de negocios, restaurantes, y pues viendo el tema del crecimiento y expansión de los negocios. Así es. Oye, compadre, ¿cómo te fue en el carnaval? Yo no me quedé. Pues muy bien, fíjate, nada más que pues yo ya sé lo que es carnaval, ya sé lo que hay que esperar para ver los Ah, sí. operativos. Pero fuera de eso, pues todo muy bien. Bonito el combate, bonito el desfile, todo muy bien, Dicen fíjate. que hubo muchísima gente, ¿no? Sí, la verdad sí. Sí, que el desfile, que el combate se hiciera en el malecón, creo que fue la mejor idea que han tenido en todos los carnavales. Oye, ¿y estaba todo el malecón lleno o qué onda, Sí, sí, desde Valentinos hasta, no sé, yo creo que los Monos Beaches. Órale, qué Sí, chilo. Pues sí, cabe más gente estuvo muy así que bien. allá en Olas Altas, ¿no? Sí, sí, en las altas allá te aplastan y te mueres ahí. El puro combate. Pero muy bien el carnaval de Mazatlán, muy bien, ahí estuvimos platicando ahí también con varios clientes que están queriendo retomar la consultoría, pero pues aquí estamos, de nuevo un viernes más, después de ver los temas de estandarización, de la administración del costo, del marketing y ventas, pues toca ahora sí el Así tema es, del... compadre. Bueno, recordarles a todos los que nos acompañan, a todos los que nos ven en vivo y a los que por alguna razón lo ven grabado. Recuerden que estos Facebook Live estamos impartiéndolos cada día. Los lunes hablamos de un tema que es la administración y las finanzas de los restaurantes. Y bueno, nada más aclararlo. Lo hacemos así porque recuerden que nosotros trabajamos como despacho de consultoría con dueños de restaurantes y los dueños de restaurantes deben de construir 3 maquinitas, compadre. La maquinita administrativa, la maquinita de ventas y la maquinita de operación. Y es justamente esa la razón por la que tenemos distribuido los temas de esa forma. Con Patricia Saavedra hablamos de la maquinita administrativa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con administración y finanzas para restaurantes. Con David Martínez hablamos de la maquinita de ventas, todo lo que tiene que ver con marketing y ventas, lo estamos viendo con él los días martes. Los miércoles hablamos con el señor Daniel Flores, todo lo que tiene que ver con la maquinita operativa. 3 maquinitas que tienen que funcionar de manera coordinada, de manera simultánea. Un dueño de negocio, compadre, es constructor de departamentos, constructor de pues, sistemas, ¿no? De maquinitas para que puedan funcionar como relojito suizo. Y los viernes, pues le ponemos la cereza al pastel y hablamos de cómo ser el dueño director que tu negocio necesita para que puedas dirigir el crecimiento de tu empresa. Así es, pues esa es la maquinita que le corresponde al dueño de negocio si es que quiere tener un negocio que no dependa de él, que sea muy rentable, que venda muy bien, que opere muy bien y pues que siempre esté en constante crecimiento, pues eso es lo que hay que estar trabajando. La maquinita administrativa, la operativa, la de ventas y nunca perder el enfoque del crecimiento y la expansión de su negocio, ¿sí? Que es lo que todos queremos. Así es. Para poder crecer, señores, hay que aprender a ser directores de nuestro propio restaurante. Y entonces esos son los temas que tenemos los viernes con Martín Cabanillas. Cómo ser el director de tu restaurante, cómo transformarte de dueño trabajador, de dueño todólogo a dueño director. Así que, pues el día de hoy, compadre, pues vamos a compartir las herramientas con las que un dueño de negocio puede transformarse de dueño trabajador a dueño director. Las herramientas con las que podemos ayudar a todos los dueños de restaurantes a empezar a ejercer el rol del dueño director y no andar perdido, corriendo, haciendo funciones que no le tocan, como la tesorería, como las redes, la cocina, la producción y descuidando la chamba que le toca, que es construir procesos administrativos,
operativos, comerciales y de la mano, ayer lo veíamos en el taller y también con Daniel Flores el miércoles, y de la mano estar formando personal calificado para que su negocio pueda ser exitoso. Así es, pues el día de hoy vamos a ver la metodología con la que trabajamos, la manera en la que es nuestra, por decirlo de esta manera, los mandamientos, le decimos nosotros, con los que trabajamos, porque son sí o sí, tener que aplicarlos en los negocios si es que queremos un crecimiento. Y pues es la manera en cómo ayudamos a los dueños de negocio, pues que dejen de ser los talacheros, que dejen de estar metidos con el ombligo pegado a la estufa, dijera yo. No digas eso porque es Está copyright de patentada. Fernando. Está patentada. Respeta. Oye, compadre. Sí, entonces de eso vamos a hablar. Y bueno, antes de presentar ahí la imagen de la metodología del sistema LIDESEP, recordarles a los que nos acompañan, denle me gusta a este Facebook Live, ayúdenos a compartir, además de transmitir en vivo este evento, luego queda grabado también en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Nos pueden visitar en el canal de YouTube. Y ayúdanos a compartir ahorita para que podamos llegar a más personas en diferentes ciudades del país. Nos saluda ya, compadre, Gael López, creo que es el Gael que estuvo un tiempo con nosotros en Tepic, ¿será? Roberto Gael Sí, López. al parecer sí, ahí sí lo alcanza a ver un poquito la imagen, creo que sí. Bueno, saludos Gael, hace mucho que no te vemos allá en Tepic, muy buenos días. Gonzalo Rivade, también nos acompaña. Gonzalo, ¿desde qué ciudad nos estás acompañando? Por favor, coméntanos ahí qué negocio tienes. Jorge Morillón, pues no, ya es un dueño de negocio que ya nos acompaña con frecuencia. Nos saluda Guillermo López desde Monterrey, también Guillermo, frecuente, nos está acompañando. Luis Saúl Chicuate, compadre, ¿lo conoces? Luis Saúl, me suena el nombre, pero no puedo recordar quién es. A mí yo recuerdo a un Saúl Chicuate aquí en Mazatlán. Saúl, si eres tú el de Mazatlán, pues aquí ponnos en los comentarios. Dice Roberto Gael que sí, que es él, dice que no es otro. Sí, fue la persona que me aventó aquí en Tepic. Oye, es cierto, es el que te dio hospedaje cuando te fuiste para allá hace 5 años o 4, ¿cuánto tiempo? 4 años, fue la persona que aquí me estuvo presentando con dueños de negocio, que me estuvo dando el tour por la ciudad y pues aquí me dejó. Yo le dije, nomás dame un tour y aquí no pasas por mí. Y no ha llegado. Ya no pasó por ti. Gael, es cierto, muchísimas gracias. Gracias a Gael, nos dio, que ni nos conocíamos, ¿no, compadre? Gracias a Gael, él nos dio la bienvenida allá en Tepic cuando queríamos abrir una oficina de GIA Consultores. Lo conocimos, nos lo presentaron, finísima persona, nos dio la bienvenida, nos dio el apoyo y pues gracias a eso, mi compadre, se logró. Gael, gracias a ti, mi compadre, se logró. Ahí está, míralo, ya más formadito. Entonces, una buena obra que hiciste, Gael. Saludos. Bueno, compadre, entonces estamos hablando de una metodología que probada por más ya de 20 años, compadre, donde a través de 5 mandamientos, 5 disciplinas, logramos ayudar a un dueño de negocio a que le quede claro cuál es la chamba que le toca. Le enseñamos a dominar esta metodología y los resultados son, por un lado, que forma un equipo de alto rendimiento, por el otro lado, genera resultados extraordinarios en su negocio, pero quizá lo más importante, y claro, si es que la visión así la tiene, pues le permite hacer crecer su negocio. Así es, pues son nuestros mandamientos, nuestra metodología con la cual siempre buscamos la expansión y el crecimiento y sobre todo pues hacer que el dueño trabajador se convierta en el dueño director de su empresa. ¿De qué manera? Pues ya iremos desglosando ahorita cada uno de los pasos para que vayan viendo el significado de cada uno. Pero pues si eres el autoempleado, si eres el que está todo el día en el negocio, si no has podido crecer, a pesar de que tu negocio ha ido creciendo, pues poco a poco probablemente, con problemas, con crecimiento, pues depende de las temporadas. Si no has podido hacerlo de esa manera, pues estos pasos te van a poder dar una guía del cómo poder ir a hacerlo, cuáles son los pasos, cuál es el sistema que debes de tener para empezar a crear esa empresa que quieres tener y crear el crecimiento. Ahora, compadre, hay que dejar muy claro que, porque ayer alguien me decía en el taller, oye, ¿y cómo le hacen a través de los 5 mandamientos? Sí, pero ¿cómo le hacen? Le digo, vamos a explicar cada uno. Entonces me dice, sí, dice, pero lo que yo me refiero es, pues tú ya te lo sabes, ¿cómo le haces para que con esos 5 mandamientos
la gente te haga caso. Dice, ¿cómo le haces para que se incrementen las ventas? A veces decimos, oye, es que tú hablas de 5 mandamientos, pero ¿qué no para vender ocupamos hacer marketing, hacer campañas? Estos 5 mandamientos, compadre, se aplican al marketing, se aplican a costos, se aplican a la tesorería, se aplican al servicio, se aplican a la cocina, se aplican a la producción, se aplican a la contabilidad. Es decir, es una secuencia de pasos, es un sistema que se aplica a cada uno de los puestos que existen en un negocio y de esa forma le permite al dueño ir construyendo su propia metodología para que sus colaboradores también aprendan a través de estos 5 mandamientos a dar el resultado que el puesto en el que se desempeñan les está definiendo. Así es, pues son 5 mandamientos, como lo acabas de decir, que van enfocados a la mejora continua, al crecimiento y al resultado. No quiere decir que son los 5 mandamientos para el negocio y pues todos apéguense a esto. No, se apega a cada departamento, cada colaborador, desde el más bajo hasta el líder del negocio. ¿Para qué? Para que cuando adopte este sistema, el resultado que estará teniendo tanto económicamente y de marca de la empresa, pues va a ir mejorando. Iremos desglosando y irán entendiendo el por qué este sistema aplica para todos los puestos, para todos los procesos. Y eso es lo que hace que el resultado se genere en el negocio. Eso es lo que hace que el dueño pueda delegar. Eso es lo que hace que se genere un crecimiento en ventas. El adoptar el sistema, hacer que las cosas mejoren y la mejora continua, ¿no? Que es lo que iremos desglosando en este momento. Así es. Y es que si no lo hacemos así, entonces vas a seguir siendo tú el que hace todo, vas a tener que estar encima de todos los trabajadores, vas a ser el que tenga que andar recordando, empujando, gritando y creyendo que si tú no estás en el negocio, las cosas no funcionan. Esta metodología te va a permitir dirigir a un equipo de trabajo que serán las mismas personas, ¿eh? O sea, no, esta metodología la puede aprender cualquier persona sin importar su nivel académico, ni su nivel de experiencia, ni el puesto en el que se está desempeñando. Es una metodología muy sencilla, pero digamos que hay siempre un pero, compadre, hay una condicionante que a veces preferimos la mayoría decir, no, mejor luego, sí, me faltan resultados, pero no soy tan peor, ¿no? Y son 2 condicionantes. Por un lado, tiene que haber un compromiso de aprender para crecer. ¿Por qué? Porque todos ya estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Entonces llega esta metodología y la quieres adoptar y tienes que entender algo. Va a haber un choque, va a haber una resistencia, porque por un lado tienes la costumbre de hacer las cosas de cierta manera, tú y tu gente, y ahora llega una nueva forma de hacer las cosas y siempre hay un choque, siempre hay una resistencia. Así que tiene que haber una disposición muy grande de aprender para crecer. Y esa disposición, compadre, la da el hecho de tener muy claro lo que quieres lograr. Si no hay un objetivo en mente, pues difícilmente alguien va a querer cambiar la forma en que hace las cosas por una nueva. Dicen que más vale viejo por conocido que bueno por conocer. Entonces, si no hay un para qué, difícilmente va a haber disposición de aprender para crecer. Así es, el para qué es muy importante. A mí, a veces cuando me toca tener citas de asesoría o que me quieren contratar, pues yo siempre les pregunto, ¿para qué me contratarías? O sea, si no es nada más para mejorar, si nada más es porque tienes problemas y no aguantas a tu gente, si nada más es porque van las ventas bajas, o para qué sería lo que me contratarías. Si es para un crecimiento, este es el tipo de proyecto que tenemos que hacer. Claro. Pero si es nada más para mejorar y quedarme en el mismo nivel, este es el otro tipo de proyecto, porque el proyecto de crecimiento es adaptarse a una metodología, es cambiar los hábitos, es cambiar las costumbres con las que ya han trabajado, que no quiere decir que estén mal, pues por eso que tienen ese negocio y ya han podido crecer, pero si queremos hacer algo nuevo, algo en grande, tenemos que adoptar un sistema, tenemos que cambiar la manera en cómo hacemos las cosas y sobre todo estar dispuestos. Así es. Tiene que valer la pena ese para qué. Y si no es lo suficientemente bueno, nos quedaremos siempre, no, mejor no, aquí me quedo. Y es que por el otro lado, un dueño de negocio quizás ya tenga, no sé, 5 años con su negocio. Quizás ya está facturando $1,000,000 y ha logrado llegar hasta ahí, compadre. Como se dice luego, haya sido como haya sido, pero llega un momento en que crees que la forma en que lo haces, esa es la forma de hacerse.
Entonces, tienes un nivel de éxito, tienes un nivel de venta, tienes un nivel de rentabilidad, tu negocio ya ha crecido, pero se empiezan a presentar unos síntomas y esos síntomas son de que tienes que estar muchas horas en el negocio, de que tú eres el que tiene que estar en todos los temas de ventas, de administración, que tienes que estar empujando a la gente y que si te descuidas y dejas de atender el negocio porque te cansaste, porque te salió un compromiso familiar, porque saliste de vacaciones, de inmediato sientes cómo el negocio baja su rentabilidad, baja sus ventas, empiezan a haber más quejas y es cuando el dueño de negocio concluye, híjole, no me puedo despegar del negocio porque se me cae. No puedo descuidarme tantito porque al rato ni negocio voy a encontrar. Y entonces llegan a una conclusión, ¿no? Aquí tengo que estar. No hay manera de crecer porque si estando en en cuanto me quito, cae, imagínate si abro otro negocio, no hombre, se me va a acabar el primero. Así es, y terminan pensando pues que el negocio no puede vivir sin ellos. Pero ¿cuántos negocios no existen que el dueño ni siquiera existe, ni siquiera está ahí, ni siquiera se presenta, ni siquiera conoce a los colaboradores a veces? Pero pues el dueño se mete tanto en el negocio, lo ha hecho crecer, lo ha hecho bien de alguna manera, pero ha hecho que el negocio dependa completamente de él. Ha hecho que la venta dependa de él, que el servicio dependa de él, que diga, es que la gente viene porque me quiere saludar, porque quieren que yo los atienda, que la cocina dependa de él porque él es el que le da la vuelta a la carne o él es el que prende el carbón de una manera diferente. O sea, hay tantas cosas que él cree que dependen de él, y sí, de una manera sí dependen, porque él no ha dejado crecer a su equipo, Claro. porque él no ha dejado que el equipo se haga responsable de sus actividades, y pues se queda estancado. Y si uno es una chinga, pues dos. Él piensa que es el doble, ¿no? Sí, fíjate que hace muchos años, casi 20 años, tuve un cliente que se llama Mariscos El Torito, se llama Jorge, y era un muchacho, en aquel entonces los dos éramos unos muchachos, que tenía ya alrededor de 12 años con su negocio, le iba muy bien, y él me decía, mi sueño es, porque él está aquí en Mazatlán, lo sabes bien, mi sueño es poder abrir en Los Cabos, en Baja California. Y le digo, ¿y qué te ha impedido abrirlo? No, es que todos me dicen que si yo me voy para Baja California, pues voy a descuidar el negocio de Mazatlán. No, 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 digo, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar la transición. Entonces, trabajamos casi un año completito estandarizando los procesos administrativos, los operativos, los de producción, él no tenía problemas de ventas, la verdad, siempre ha vendido muy bien. Yo creo que tiene 40 años vendiendo muy bien. Entonces, pero sí tenía deficiencias en la administración de los dineros, la administración de los inventarios, de los costos y todo lo que tiene que ver con producción. Estandarizamos eso y al año nos fuimos a abrir la sucursal de Los Cabos. Le ha ido muy bien también allá en Los Cabos, sigue teniendo éxito en Mazatlán, tiene éxito allá en Los Cabos, el negocio es bastante grande y todo es porque entendió que su rol como dueño de negocio tenía que ser la de dirigir. Y cuando una persona entiende que dirigir es construir el departamento administrativo, construir el departamento operativo y el departamento comercial para que puedan funcionar sin su presencia, entonces, pues ahora sí que el límite es la visión que tenga de crecimiento. Hoy en día él tiene cuatro negocios, tiene ya grandes los cuatro negocios y quien lo vea hoy, sin duda, se da cuenta que no es el mismo Jorge de hace 20 años. Así es. Y sobre todo, pues que él entendió completamente cuál era su función. Y la función es dirigir, no estar mandando. Porque creen que como dueños pues nos toca mandar y recoge aquí y hace esto y atiende aquello, muévele aquí, prepara esto. Y no, pues eso lo que haces es que la gente nada más está esperando que tú des las órdenes para hacer las cosas. Así es. Pero cuando te enfocas en dirigir, pues creas un equipo líder, creas un equipo que se hace responsable, creas un equipo que está enfocado en el resultado y ellos ya saben lo que tienen que hacer. ¿Qué te toca a ti? Estar aportando herramientas, estar aportando conocimientos, estar aportando el crecimiento para que ese equipo vea que hay un crecimiento junto contigo. Así Ese es. equipo pueda crecer junto contigo en un año, en 2 años, y pues llega un momento hasta que se puedan llegar a convertir en socios del negocio ¿Por qué o no? Claro. en directores de ese negocio con un muy buen sueldo, porque te han ayudado a crecer, pero tu rol se quedó dirigiendo. Y hemos puesto mucho el ejemplo del arquitecto, pues el arquitecto nunca lo ves haciendo la mezcla,
Al arquitecto nunca lo ves poniendo ladrillos, nunca lo ves soldando un tubo, sino que el arquitecto lo que hace es crea un proyecto, él ya sabe el tipo de casa que quiere construir, el tipo de edificio, y lo que hace es, pues yo ocupo un especialista en esto, un especialista en esto, un especialista en esto, y a trabajar en base a un proyecto. Pero el arquitecto es el que menos ensucia las manos y es el que más gana. Así es, compadre. Oye, pues nos saluda Diego Benito, dice buen día. Milagro, mira. Ya Después de 3 despertó. viernes apareció. Es viernes. Es que es viernes. Algo quiere, compadre. Es viernes y ya sí se conectó ahora. También te saluda, también nos saluda Marcos Mares. Saludos, dice buenos Ahí días. tuvimos una plática el día martes ahí. ¿Tuvieron? Así es, tuvimos una plática ahí por teléfono el día martes para Ah, órale, qué bien, perfecto. hablar sobre Y su negocio. luego dice JL Mejía, buenos días, saludos. JL Mejía, ¿desde dónde nos acompañas? Diego Benito es desde Tepic. Marco Mares, ¿es Querétaro, compadre? Sí, Querétaro. Y JL, ¿desde dónde nos acompañas? Ponnos ahí en los comentarios. Saluda también Walter, buenos días. Dice tremendo Walter. Compadre, entonces, 5 mandamientos y decíamos la primer condición para que esta metodología del sistema Lidecem funcione es que el dueño quiera aprender para crecer y esa condición la genera el para qué. ¿Qué es lo que él quiere lograr? Más allá de resolver los problemas que tenga. La segunda condición, compadre, es que esto es un entrenamiento. Aprender los 5 mandamientos es fácil porque eso es teoría. Dominarlos es lo complicado porque esa es práctica. Y como cualquier entrenamiento, compadre, como cualquier cosa que queremos dominar, hay que repetir y corregir, repetir y corregir, repetir y corregir. Y a veces creemos que vamos a contratar a un asesor como tú, compadre, para que me ayude, para que me acompañe, y creemos que esto es magia, creemos que esto va a pasar ya en 3 semanas, me van a resolver los problemas, y no es así, es un compromiso. Nosotros esperamos de los dueños de negocio que tengan un compromiso para entrenarse a través de juntas semanales junto con su equipo de forma disciplinada y de forma constante. Hemos probado, ¿no?, que cuando esta repetición se hace semana tras semana, compadre, a vuelta de 8 semanas, los resultados que un negocio está teniendo son totalmente diferentes a los que venía teniendo. Pero se requiere compromiso porque todo entrenamiento requiere disciplina, requiere constancia, requiere esfuerzo, compadre, y sobre todo hacerle caso al coach, al entrenador y seguir la secuencia de pasos. Luego nos encanta andar inventando. Así es, pues tomándole como la filosofía del entrenamiento, pues imagínate que estás entrando a un nuevo deporte, imagínate que tú eres el dueño y dices, me voy a meter a clases de boxeo. Y llegas al primer entrenamiento y obvio pues te pegan una chinga, porque no estás acostumbrado a correr, no estás acostumbrado a aguantar 2, 3 minutos tirando golpes, brincando, moviéndote. Y acaba la primer junta y dices, cabrón, qué complicado estuvo esto. Tu primer entrenamiento dices, qué chinga me pusieron. Claro. Pero conforme vas avanzando, vas agarrando un ritmo, vas agarrando condición. Y si eres muy disciplinado, cada vez vas a ir siendo mejor. Si eres muy disciplinado en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, a la octava semana, puedo apostar que vas a poder aguantarte los 6 rounds de entrenamiento como si nada, vas a poder calentar, vas a poder correr y hasta a lo mejor ya le ganaste uno que otro que anda por ahí. Ahora, imagínatelo en el negocio, es lo mismo. Llega la primera junta y el cliente o el dueño del negocio a veces dice, qué jodido estamos, ¿verdad? No, hombre, yo creo que no se va a poder con esta gente. Calma, vamos empezando, no te desesperes, no es de que ya llegó Martín y ya todo cambió, calma. Llega la segunda junta, se empieza a ver un pequeño de mejora y conforme van avanzando las semanas, se ve una mejora en los resultados del negocio, se ve una mejora en el resultado del equipo y un cambio de mentalidad en el equipo. Las personas empiezan a cambiar. Las personas, obviamente, que están comprometidas, que están adoptando el proyecto, y tanto como el dueño, y las personas que también quieren crecer junto contigo. Porque claro, a lo mejor al entrenamiento entran 10 personas, pero no faltan las 2, 3 personitas que son indisciplinadas, que no quieren crecer y terminan yéndose. Así es. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es más preocupante, compadre? A mí nunca me ha preocupado que un colaborador se resista, porque al final de cuentas, si se pusiera muy
en contra, pues lo corres a la chingada y tan, pues, ¿no? Me preocupa más el dueño, compadre, que te sale con que no voy a poder estar en esta junta porque es el cumpleaños de mi hijo. No voy a poder estar en esta junta porque salimos de vacaciones. No voy a poder estar en esta junta porque tengo que ir al banco. El problema es cuando el dueño es el que falta al entrenamiento. El problema es cuando el dueño cree tener cosas más importantes que aprender a dirigir su negocio. El problema es que el dueño prefiere atender a un cliente que atender su sesión de entrenamiento con su asesor, con su entrenador y junto con su equipo líder. Entonces, imagínate cuál es el mensaje que le das a tus colaboradores cuando tú como dueño no estás dispuesto a aprender para crecer y no estás cumpliendo con las sesiones de entrenamiento semanales donde viene tu entrenador para ayudarte a aprender, a corregir y a repetir para poder, a través de la repetición, alcanzar un nivel de maestría. Y no solamente en el negocio, compadre, o sea, en cualquier deporte, en cualquier actividad, es la repetición y la corrección la que hace a los maestros en cualquier actividad. Así es. Pues ahora, si estamos repitiendo y repitiendo, a mí me ha tocado equipo líder o personal del equipo líder que se convierten tan buenos que llevan la metodología como si fuera un consultor implementador. O sea, hay colaboradores que la adoptan tan bien que conservan la conversación, llevan sus proyectos al chingazo, empujan al resto del equipo. ¿Por qué? Porque lo han repetido y repetido y repetido, que se llegan a hacer, como lo acabas de decir, adoptan la maestría de esas juntas semanales. Empiezan a crecer como personas, empiezan a crecer profesionalmente. Y pues si el negocio depende de nuestro equipo, pues el negocio empieza a mejorar, obviamente, junto con nuestro equipo líder. Así es. Entonces, señores, son 5 mandamientos. Hay 2 condicionantes: querer aprender para crecer, y segundo, entender que este es un entrenamiento, es un asunto de repetir, corregir, es un asunto de tiempo, de disciplina, de constancia, de mucho esfuerzo, pero siempre vale la pena porque entonces todos los puestos, todos los departamentos empiezan a mejorar. Empieza a mejorar la venta, empieza a mejorar el costo, empieza a mejorar la administración, mejora la utilidad, y a través de esta metodología también podemos crear proyectos de apertura para empezar a tener más sucursales. Entonces, compadre, ¿qué te parece si nos explicas cada uno de estos 5 mandamientos? Empecemos por el primero para que sea en orden, no vayas a traer un desmadre y quieras empezar por donde tú quieras. Ok, pues el mandamiento número 1 es conectar con la situación de mi modelo de negocio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues es empezar a analizar cuál es mi situación actual en mi negocio, cuál es mi situación actual en las ventas, cuál es mi situación actual en el costo, en la utilidad, en mi operación, en el servicio, para poder identificar cuáles son las áreas que me urge corregir y cuáles son las áreas que tengo que empezar a trabajar semana tras semana con mi equipo líder para saber cómo ir creciendo. Así que el punto número 1 es conectar con mi situación actual. ¿Cómo Y podemos aplicar ese mandamiento 1, compadre, por ejemplo, con el encargado de cocina? Vamos viendo cómo se aplica, cómo puede aplicar el dueño y el encargado de la cocina ese primer mandamiento. Pues con el encargado de cocina hay que ver, pues, número 1, vamos a imaginar que es un restaurante que ya tiene tiempo abierto y que maneja varios platillos, y llegas y primero preguntas, oye, ¿tenemos las recetas actualizadas para poder conocer cuál es mi porcentaje de costo por receta? Y puede ser que el cocinero o el encargado de cocina diga, pues no, la verdad, pues las tengo ahí guardadas en el librito, pero como ya me las sé, ni las he actualizado, ni las he checado, ni he visto nada. Entonces, la situación sería que sí existen recetas, pero quizás no están actualizadas ni en costo ni en procedimiento. Esa sería la situación. Sí, puede ser una situación y que eso nos tenga probablemente no en un resultado negativo, pero no nos permite analizar y poder corregir. Correcto. Así que pues, es algo que necesitamos tener, perdón. Entonces, otro punto puede ser pues, que el encargado de cocina conozca su costo por desplazamiento y su costo analítico de lo consumido de su cocina. Y si no lo conoce, o si él puede, o si sí lo conoce y lleva un porcentaje ahí, que sea un cocinero disciplinado, que diga, ¿sabes qué? Sí, sí lo tengo. Es del 45%. Y poder identificar nosotros que ese 45% es un porcentaje alto
respecto a lo que debemos de tener, o que es el porcentaje ideal, ¿no? Pero tenemos que conocer cuál es la situación actual. Hay que conocer la situación actual, pero también entonces hay que conocer la situación ideal, ¿no? Así es. Por eso cuando haces ese análisis, empiezas a ver cuál es en qué posición estás y cuál es la donde deberías estar. Ok, yo tengo 45-50% de costo y debería de traer el 40%, pues ya estoy identificando el por qué estoy perdiendo algo de dinero. Ok, Oye, otro tema también, oye, estás tardando 45 minutos en un bateo de platillo cuando debería de ser de 20. correcto. Y ya sé por qué la gente se ha quejado de mi servicio. Ya sé por qué las ventas no han ido tan bien, porque pues el bateo va lento, la sobremesa va muy lenta, no puedo darle rotación a mi mesa, pues son temas que van conectando con otras áreas del negocio. Ok, entonces conocer la situación actual, en el caso del ejemplo de la cocina, ya sea de recetas, ya sea de costo, pero también conocer la situación ideal, dónde estamos y dónde deberíamos estar. Es el mandamiento número uno, la disciplina número uno que debe de conocer un dueño de negocio y su encargado de área. Ahora, eso los va a llevar a ellos, con tu ayuda, a poner en práctica el mandamiento número dos. Así es, y el mandamiento número 2 es creación y administración de proyectos, aprender a crear y administrar proyectos. ¿Y qué quiere decir? Como lo decíamos ahorita, si mi porcentaje de costo está en el 50% y debo atraer el 40%, pues ocupo sentarme con el encargado de cocina para ver cuáles van a ser las estrategias y acciones de su proyecto para poder reducir el costo. Uh -huh. ¿De qué manera está cumpliendo la receta? Si es que la está cumpliendo. ¿De qué manera está haciendo la producción? ¿De qué manera está controlando la merma? ¿De qué manera está haciendo sus requisiciones de compra? Para poder identificar y mejorar todo lo que está fallando en ese porcentaje de costo. Si los tiempos de bateo son lentos, poder saber qué es lo que está pasando y saber cuáles son las estrategias. Si el tiempo de bateo va lento, una estrategia, o bueno, más bien puede ser que tenga poco personal o personal poco capacitado. Una estrategia va a ser capacitación en su personal y las acciones, pues los temas en los que se tiene que capacitar. Pero cuando le planteas un proyecto a uno de tus colaboradores y ellos lo adoptan y lo escriben junto contigo, pues ellos ya saben lo que tienen que hacer. Ya dedicaron tiempo a analizar y a decir, chin, pues no estoy tan bien como pensaba, ya sé lo que tengo que hacer y ahora sí, pues hay que ponerse en acción. Y Claro. en cada junta semanal es donde viene todo ese compromiso, ¿no? Pero tienen que adoptar la manera de escribir proyectos, tienen que adoptar ese mandamiento de decir, estoy mal aquí o aquí puedo mejorar, ¿cómo lo hago? Correcto. Entonces, segundo mandamiento es escribir tu plan de acción de cómo vas a pasar de la situación que hay actualmente a la situación ideal, a la que queremos que exista en la cocina. Planes de acciones por escrito, Así planes de es. acciones semanales. Por eso es un entrenamiento semanal, porque cada semana vas a renovar tus acciones para poder estar siempre en ese proceso de mejora continua, pasando de la situación actual a la situación que quieres alcanzar. Así es. Y sobre todo por escrito, que sea muy específico y que sea medible. ¿Para qué? Para poder empezar a ver el resultado que vamos teniendo. Porque me ha tocado a veces de, no, pues sí, mejorar las recetas. ¿Mejorar qué? Mejorar el procedimiento, mejorar las porciones, mejorar el color, no sé. O sea, ¿qué vas a mejorar de la receta? No, no, no me digas que la vas a mejorar. Bajar el costo ¿a cuánto? ¿Cuánto lo tienes ahorita y cuánto lo vas a bajar? Para que también tus acciones y estrategias tengan sentido. Y Correctísimo. no se pierdan en el, sí, sí, estoy trabajando en eso. ¿Te parece bien que el próximo viernes, ya parezco la canción de Thalía, ¿no? ¿Te parece bien que el próximo viernes compartamos el documento con el que ayudamos a escribir planes de acción? Y Claro. entonces los dueños de negocio vean cómo tenemos estos 5 mandamientos. Hay 3 estructuras, le llamamos nosotros 3 herramientas con las que ponemos en práctica estos 5 mandamientos. Entonces, el segundo mandamiento es enseñar y entrenar al dueño y a su encargado a que escriban planes de acciones semanales. Y el tercero, compadre, pues son los tableros de resultados. ¿En qué consiste? Así es, pues es poder identificar lo que está sucediendo en base a mi proyecto. Si yo ya tengo un proyecto, ya estoy midiendo el costo, ya estoy midiendo la venta, porque yo sé que eso es lo que tengo que mejorar,
pues te ocupo ver los resultados que voy obteniendo día tras día y semana tras semana. Si mi objetivo es incrementar la venta semanal de 50,000 pesos, pues ocupo tener el resultado y saber cómo me fue el primer día. Claro. Si estoy subiendo publicaciones, le estoy metiendo inversión, ocupo ver cuál es el resultado que me está obteniendo eso. Porque si no, no voy a saber si mi proyecto está funcionando, no voy a saber si mi resultado se está dando, y va a terminar una semana, a lo mejor voy a decir, no, pues sí, pues no funcionó muy bien. Pero si lo vamos llevando día tras día, a la semana vamos a rendir cuenta, vamos a poder ver ese tablero de resultados y vamos a decir, ah, me fue muy bien. O la verdad, pues aquí están, me quedé estancado y esto es lo que me está pasando. Así Pero es. sí podemos medirlo. Y no Es- podemos decir, pues sí, sí, se vendió mejor. ¿Y cómo sabes? Pues vi más gente. No, ¿cuál fue el resultado que tuviste con esa gente? ¿Incrementó el cheque promedio? ¿Te incrementaron los visitantes, los comensales? ¿Qué producto te compraron? ¿Funcionó la campaña del producto que publicaste? ¿Se vendió más? ¿Cuál fue el resultado que tuvimos de esta semana contra el antecedente que estábamos viendo? Oye, compadre, yo sé que tú puedes decir lo que te da tu regalada gana, pero volviendo al ejemplo de la cocina, por ejemplo, y al que citaste de los tiempos, ¿Ok? suponiendo que es que estamos tardando mucho, estamos tardando 40 minutos cuando deberíamos tardar 20, por decirlo de alguna manera, y ahorita estás diciendo, hay que ir midiendo todos los días. Un tablero de resultados es el hábito de medir todos los días el desempeño que tuvimos. Entonces, ya sabemos que estamos tardando un chingo, entonces creamos un tablerito. Un tablerito no es más que una gráfica de Excel, o en una hoja de un cuaderno, Una ¿no? bitácora impresa, Es algo que correcto. podamos ver el resultado. Lo importante es que día con día podamos hacer el corte de caja y decir, el día de hoy, de 47 platillos que salieron, el 60% siguió saliendo con mucho tiempo, 40 minutos o más. Pero ya tenemos un 40% que estamos tardando menos de 20 minutos. Y entonces, cuando hacemos ese hábito de medir cada día, es cuando podemos empezar a mejorar, porque no se puede mejorar, compadre, lo que no se mide. Y ahí es donde radica la importancia de este tercer mandamiento, los tableros de resultados para medir el avance, el desempeño diario. Así, y respecto a la disciplina que comentábamos hace un rato, pues también si vamos a tener un tablero de control, como pues decíamos ahorita, de los tiempos, pues tienen que tener la disciplina del registro, de decir, a esta hora entró la comanda y a esta hora salió. A esta hora entró y a esta hora salió. ¿Para qué? Para tener información confiable que podamos medir. Porque si no, puede decir, no, si voy a mejorar los tiempos. ¿Y cuál fue? Pues no sé, la verdad no noté todos porque andaba muy ocupado. Tiene que haber una disciplina para poder tener la información de ese tablero de control. Hay que trabajar. Hay mucho que hacer para poder tener información, Sí. poder medirlo y poder mejorarlo. Oye, compadre, y a veces como dueños de negocio, pues, no, es que a mí me gusta más la acción y me gusta estar en la cocina, que no es tu trabajo estar en la cocina, carajo, entiéndelo. Tienes que Sí. aprender a dirigir el negocio. Tengo un muy buen amigo que le encanta estar ahí sentado en el restaurante, nomás regañando el servicio, porque él dice que él es el que tiene una mirada periférica y puede ver todo y él controla todo desde ahí. Yo le digo, ya vete los fines de semana, por lo menos déjalo chambear. Déjalos trabajar. Sí, y pues nomás está ahí, la gente está estresada y se enojan y es un caos, ¿no? Pero Así él es. piensa que él es el bueno del servicio. Piensa que esa es su chamba. Oye, nos Así es. saluda Demetrio Sánchez Carpio desde Reynosa, Tamaulipas, compadre. Reynosa, Tamaulipas. Y desde acá, desde el otro extremo del país, desde Mexicali, Baja California, Mirac, de Tacon Madre 12.7. ¿Qué tal con el nombrecito? Y ya ves que JL le habíamos preguntado que desde dónde nos acompañaba, pues dice desde Jamay, Jalisco. Qué padre, compadre. ¿Cómo salió la frase, no? Pues tenemos personas que nos estamos conociendo, nosotros a ellos a nosotros, en Claro. diferentes ciudades del país. Sí, pues esa es la idea de estos Facebook Live, esta es la idea que nosotros tenemos, es poder llevar pues, los conocimientos, el aprendizaje y la experiencia que hemos tomado pues, a diferentes partes del país, aprovechando la tecnología y lo que nos ha dado el Zoom y junto con Facebook, pues poder llegar a diferentes estados, llegar a todo el país y que la gente nos siga viendo y pueda decir, yo quiero adoptar esa metodología que ellos trabajan. Me gusta la manera en la que ellos hacen crecer negocios. Quiero seguir viéndolos en esta escuela para restaurantes gratuita. O quiero dar un siguiente paso, irme a un taller. O quiero una asesoría directa.
o de plano ya quiero un proyecto de crecimiento para mi negocio. Así es. Esa es la intención al final de cuentas, que a través de estas sesiones podamos conocernos, podamos crear un vínculo de confianza, platicar en privado y quizá podamos ayudarlos a desarrollar algún proyecto, sea de mejorar la rentabilidad, todos los restaurantes tienen que tener un 25% de utilidad, sea aumentar las ventas o sea estandarizar para poder delegar, ¿no? Y si una vez que se tienen estas tres cosas, la visión existe, poderlos ayudar a dirigir la expansión, dirigir el crecimiento, la apertura de nuevos negocios para que su marca pues pueda tener una presencia más amplia de lo que tienen ahorita. Sea que se abran más sucursales en la misma ciudad, como el caso que tenemos aquí en Mazatlán de Puro Pollo, como hace 20 años, compadre, había una sola sucursal y pues los hemos acompañado durante todos estos 20 años y ahora pues son 30 sucursales, todas en la misma ciudad. Pero sin duda un gran reconocimiento a esos dueños de este negocio. ¿Por qué? Pues porque ellos estuvieron dispuestos a aprender para crecer, estuvieron dispuestos a aprender a ser directores de su propio restaurante y hoy en día sin duda dirigen a un equipo grande, más de 300 colaboradores, compadre, dirigen a más de, bueno, casi 30 sucursales. Y como ellos están los de Muchacho Alegre, que también estuvieron dispuestos a aprender a ser directores y empezó hace 9 años y hoy en día son más de 1,000 colaboradores, compadre, que se dirigen a través de 22 sucursales. Así es, yo creo que esos ejemplos que acabas de decir, pues han tenido muy claro su para qué. El para qué queremos hacer las cosas, el para qué quiero cambiar, el para qué quiero aprender, el para qué quiero ser más disciplinado. Y pues tener claro el para qué te hace tener claro qué es lo que tienes que hacer. Y una persona sola, un dueño de negocio solo, a veces no puede hacer todo. No puede dirigir un crecimiento, no puede dirigir un equipo, no puede dirigir las finanzas del negocio, las ventas. Solo no vas a poder. Ocupas un pastoreo, le dicen ahí un libro que estaba escuchando ayer, un pastoreo que te vaya llevando todo tu equipo, empujándolo, mientras tú te vas dedicando a buscar la otra granja, a buscar el otro corral, a buscar algo más grande. Oye, Así lo puedes compadre, construir. hiciste que me acordara de la Gilbertona de Culiacán. También él dice del pastoreo, pero de otra manera. Oye, compadre, gracias por compartir, dice JL. José Ismael Sánchez, saludos desde Culiacán, dice aquí tomándose un café, viendo sus experiencias. Gracias, José. José, gracias por... Hoy no me traje café, me mandaron sin café. Bueno, entonces, compadre, cuarto mandamiento. Y este cuarto mandamiento, de verdad, cómo nos gusta ver el cambio que hay en las personas cuando nos interesamos en ellas. Fortalecer la relación entre los miembros del equipo es el cuarto mandamiento de la metodología del sistema LIDESEM. Así es, y eso nos permite construir un equipo de alto rendimiento. Cuando empiezas a fortalecer la relación con tu equipo líder, creo que ya lo hemos platicado en viernes pasados, pues lo que te permite es crear un ambiente de confianza, un ambiente de compromiso, donde este equipo líder se compromete contigo y con tu negocio en lo que hemos platicado anteriormente, ¿no? Que es en ese proyecto de mejora, en ese proyecto de crecimiento, porque tú podrías identificar muy bien cuál es tu situación actual y qué es lo que te hace falta. Podrías escribir el proyecto con ellos y que ellos lo escriban disciplinadamente. Podrías hacer el tablero de control para que vayan poniendo los resultados que van teniendo. Pero si no es un equipo de alto rendimiento, si no es un equipo comprometido contigo y con la empresa, pues de nada sirvieron los pasos anteriores porque no lo van a hacer. Claro. Así que en este equipo de alto rendimiento, en este clima de confianza y de compromiso, es donde ellos, ahora sí, adoptan todo lo anterior y dicen, esto es lo que voy a hacer, voy a dar este resultado esta semana y la siguiente semana voy por algo más y la siguiente semana voy por algo más grande, porque eso es lo que yo quiero, es el compromiso que yo tengo con mi jefe, con el dueño del negocio y con la empresa. Así es. Compadre, es muy importante que como dueños de negocio entendamos que las personas pues son un manojo de emociones y Claro. aunque los dueños de negocio nos dicen, no mames, ¿a poco también hasta de psicólogo la tengo que hacer? Sí, eres el terapeuta de tu guardería, ¿no? Toda esa gente que trabaja contigo son tus chiquitines, son tus niños y a veces un niño muerde al otro y luego otro se orina y el otro hace berrinche y el otro llora
¿Y qué le queda al director? Le queda estar trabajando con esas personas para crear una armonía, para crear un ambiente donde a través del fortalecimiento de la relación, las personas se sientan muy a gusto en tu empresa, quieran formar parte de ese negocio porque se conectan contigo, con tu filosofía, y entonces es cuando mágicamente, entre comillas, las personas se ponen la camiseta, compadre, hacen hacen suya la situación del negocio, hacen suya las metas del negocio, empiezan a hacer acciones totalmente diferentes y pues adoptan una cultura de dar resultados. Pero si el dueño sigue creyendo que esa no es su bronca, que los problemas de ellos son de la banqueta para afuera, que aquí venimos a trabajar y que no vamos a estar mezclando la vida personal con la privada, no con la laboral, creo que es justamente lo que más daño le causa a una empresa, lo que más daño le causa a un dueño de negocio y lo que más limita la generación de resultados extraordinarios. Claro, porque si no están conectados el dueño con sus colaboradores en ese ambiente de compromiso, de confianza, de apoyo, pues si no pasa siempre como en empresas muy grandes donde a lo mejor no se puede llegar a generar esa confianza, que pues piensan que le están haciendo un favor al dueño y que nada más el único beneficiado es el dueño. Y empiezan conversaciones limitantes que ya le hemos platicado antes, ¿no? Pero cuando empiezas, ¿cuántas veces no te ha tocado a ti y a mí también muchas veces? Hacer hasta el psicólogo, el intermediario entre el dueño y los colaboradores, y es que fulano me dijo esto, y es que fulano me habló así, es que se burlaron de mí, o sea, ¿cuántas veces no nos ha tocado que el dueño nos dice, ay, échame la mano, la neta no puedo porque la gente está enojada, está molesta, y ahí vamos a mediar, Sí. y al dueño le toca también mediar junto con nosotros, porque esa es su chamba. Decir, oye, hijo mío, ven, déjame darte una palmadita, cálmate, vamos platicando qué fue lo que pasó, por qué pasó esto, cómo lo mejoramos. Ok, vamos viendo qué hacemos. Y le toca porque si se llega a ir el equipo, pues, ¿quién lo va a hacer? Y los nuevos que llegan van a venir igual, compadre, con O sus peor. propias. Así es. Y el último mandamiento, el quinto mandamiento, es el ejercicio de rendir cuentas, compadre, y repetir, pues, insistir que cada uno de estos mandamientos son la rutina que se tiene que entrenar semana tras semana. En esas juntas semanales donde tú como asesor los acompañas para que la aprendan, la implementen, la mejoren y generen el resultado. El quinto mandamiento, el ejercicio de rendir cuentas para confirmar que se logró el objetivo o en su defecto para verificar el avance y en todo caso para siempre estar haciendo correcciones oportunas. Así es, aquí es donde ya se empieza a ver el compromiso de estas personas, se empieza a ver si trabajaron en su proyecto, en el proyecto que estuvieron escribiendo, se empieza a ver si de verdad están mejorando y en caso que esté mejorando, pues ver cómo podemos seguir mejorando y avanzando. En caso de que se esté estancado, pues ver qué es lo que está estorbando en ese proyecto que nos mantiene estancados. Hay que ver qué corregir. Y en caso de que veamos, pues que ese colaborador o esa parte del equipo líder pues, no está funcionando y no está comprometido, pues también toca ver quién sí nos conviene tener como nuestro equipo líder y a quién no nos conviene tener adentro. Así Sí, que, porque si bueno, no quieren, si dándoles un entrenamiento, una formación, aún así se resisten, pues hay que invitarlos a que se vayan sí, a mí me ha tocado gente que dice, la verdad, yo no puedo con esto, es mucha presión, o me bajan el puesto o me voy. Así O es, es sea, cierto. ha preferido quedarse un nivel bajo porque lo estábamos subiendo como equipo líder con un mejor resultado económico y prefiere decir, no, no quiero esto. Es como que vas a entrenar a la escuela de boxeo que platicaba ahorita y a la segunda entrenamiento dices, no, no, la neta me bofeó bien cabrón, ya no quiero esto. Ahí nos vemos. Mejor sigo jugando, pues no sé, pues. O sea, Es hay gente que correcto. no está dispuesta a adoptarlo, no está dispuesta a hacer ese sacrificio, ese esfuerzo para poder cumplir el resultado. Es que volvemos a lo mismo. Acuérdense que esto es un entrenamiento y una de las 5 características del entrenamiento es esfuerzo. Esta madre va a costar un chingo de esfuerzo porque estamos acostumbrados a hacerlo de una manera y vamos a aprender a hacerla de otra. Compadre, 5 mandamientos que le van a permitir a un dueño de negocio transformarse de dueño trabajador a dueño director. Entender que su rol es construir el departamento de la administración, el de la venta y el de la operación. Y la forma en que nosotros le ayudamos al dueño
a construir todos los departamentos que su negocio necesita, estas 3 maquinitas que su negocio necesita, es a través de estas 5 disciplinas, 5 mandamientos. Pero de verdad no lo podemos hacer si el dueño no está dispuesto a aprender para crecer, si el dueño no tiene un para qué poderoso, porque quizá para lo único que le alcance, pues es para estar adquiriendo conocimientos, es para decir, no, pues sí, la verdad, así estamos nosotros en el negocio. No, sí, es cierto, eso habría que hacer. Sí, cabrón, pero ¿cuándo nos vamos a poner en acción? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer las cosas diferentes? No te puedes quedar ahí parado, sentado, quieto, sin hacer los cambios que el negocio necesita. Así es, y pues tenemos que empezar a crear este sistema, tenemos que poner este sistema en los negocios, en las personas que han querido que nos apoyen, y un sistema lo que te da es una confianza, es una estructura, es una metodología de un proceso repetitivo para que la gente cada vez esté mejorando. Al igual, me gusta poner mucho el ejemplo de la maquinita de tortillas, si una parte del sistema está fallando, pues si no le echas la masa, nunca va a salir la tortilla, si no le prendes a la flama, nunca se va a crear la tortilla, se va a cocer. Si no funciona la cortadora, pues la tortilla va a salir como le dé su gana. Así que cada uno de estos pasos es esa maquinita de tortillas que al final te da un resultado económico al entregar el producto y al recibir dinero. De ti depende saber si quieres tener un sistema o trabajar a como te dé tu gana, torteándole con la mano y a ver si la tortilla salió bonita, si salió del tamaño, si salió de los gramos que deberían de ser, o sacar un producto estandarizado, con un buen rendimiento, con un muy buen costo, con una muy buena calidad y venderle al precio que debe de ser. Así es, compadre. Y quiero cerrar, bueno, uno agradeciéndote, compadre, este nuevo viernes que estamos compartiendo. Quiero cerrar este concepto de que nos ha abierto las puertas con muchos dueños de negocio y que obviamente nos mantiene con esas puertas abiertas, ¿no? Nuestra propuesta de consultoría es muy sencilla. Nuestra propuesta, porque los dueños tienen muchas dudas. Oye, ¿y funcionará? Oye, ¿y esto? O sea, no vas a saber si funciona o no sin intentarlo, sin hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a un dueño de negocio? Este es un asunto de confianza, ¿no? Lo que nos une a un asesor y a un dueño de negocio son los resultados. Por eso es que el para qué es fundamental. ¿Qué es lo que quieres lograr? Nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar con un dueño de negocio y lo que le decimos es, primero los resultados, después los honorarios. Del mismo cuero van a salir las correas. Nuestro trabajo es que tú ganes dinero para que nos puedas pagar los honorarios. Nuestro trabajo es hacer que tú ganes un chingo de dinero para que nos quieras pagar un chingo de honorarios, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque lo normal sería de que, ¿cuánto cobras? ¿Y me puedes dejar más barato? Un dueño de negocio no funciona así. Un dueño de negocio tiene que invertir. Y si le inviertes a lo grande, ganas a lo grande. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir de forma gradual. Arrancar un proyecto, iniciarlo, generar resultados semanales y con los resultados que se van generando, compadre, vas pagando los honorarios. No damos resultados, no nos pagues. Pero chingo a mi madre que jamás un cliente ha dejado de pagarnos, compadre, porque gracias a Dios somos personas muy comprometidas con los resultados. Pero no voy a hacer la chamba del dueño, no voy a hacer la chamba de los colaboradores. Tienen que estar dispuestos a aprender para crecer y tienen que estar dispuestos a esforzarse al máximo. Nos unen los resultados. Así que nos abrimos la puerta con esta propuesta de primero los resultados, después los honorarios. La mantenemos abierta y por eso duramos muchos años con nuestros clientes, porque cada año vamos por resultados más grandes. Nos contratan y nos siguen teniendo a su lado, compadre, no porque seamos muy bonitos, ¿no? Sino porque ayudamos a siempre tener mejores resultados. Así es, pues ese es nuestro enfoque, la consultoría del sistema LIDESEM va enfocada a eso, en un resultado económico para el bien, un resultado de valor de marca para el negocio, y pues sobre todo, como le dijiste, pues al final de cuentas es un negocio y queremos que nos paguen, si no hay un resultado, pues no nos pagan, nos convertimos en un gasto y nos dejamos de ser una inversión. Así que siempre el resultado va por primer plano, siempre por eso trabajamos en base a proyectos, siempre vamos poniendo qué vamos a trabajar cada semana, cada mes, para que el dueño también esté consciente del resultado que se va a estar dando y esté conectado con su para qué. Que lo que se está haciendo en una semana, a lo mejor no vamos a cumplir el para qué en una semana y diga, ay, no me he ido de viaje a Europa. Esta semana tocaba A, B, C de cosas.
O sea, no, esta semana toca hacer esta chamba para poder ir cumpliendo tu para qué. Así es. Y ese es el resultado que se va a cumplir. Muy bien, compadre, pues muchísimas gracias por este viernes de Dueños de Directores. Gracias a los que nos han acompañado de diferentes ciudades, de Culiacán, de Monterrey. Gracias a todos. Ayúdenos a compartir. Nos vamos a ver el próximo viernes de nuevo con Martín Cabanillas en estos temas de aprender a ser dueños directores. Pero el lunes nos vemos con Patricia Saavedra, lunes 8 de la mañana, con el tema de administración y finanzas. Gracias a todos. Excelente fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Compadre, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos, compadre. Un saludo. Hasta luego, bye bye.